avanzar. Y eso le llevó necesariamente a Sánchez a abrazar a Rivera y abrazar a Ciudadanos, y ha estado todos estos meses empeñado en intentar explicar que 130 votos era más que 161 Porque aunque votos. estos sinvergüenzas de Coalición Canaria, de Partido Popular, de Partido Socialista, nos intenten dividir, nos intenten decir que Canarias es un reino de taifas, Canarias es un solo pueblo. Y eso lo tenemos muy claro desde Podemos. Quiero dar también las gracias a todos los círculos, en especial al Círculo de Santa Cruz de Tenerife, pues por organizar este bello acto y permitirnos que estemos esta tarde compartiendo aquí todas y todos. Y es que los círculos juegan un papel muy importante dentro de Podemos. Sería terrible si en Podemos perdiéramos nuestra esencia, nuestro ADN, como nacimos, que nos alejáramos de los círculos. Y yo creo que en esta tarea nos ha venido a ayudar mucho el compañero que tenemos hoy aquí de invitado, Juan Carlos Monedero. Yo creo que nadie duda que muchas veces cuando hemos estado perdidos, Juan Carlos ha sido nuestra brújula, ha sido nuestro faro, nos ha enseñado dónde está el norte, o mejor dicho, el sur. Bueno, compañeros, compañeras, yo les voy a hacer llegar tanto a Juan Carlos como a nuestra secretaria general Meripita y diputada que nos acompaña hoy, y a nuestro compañero y diputado Alberto Rodríguez, pues todas las preguntas que han podido hacer ustedes, y esperemos que nos la resuelvan a lo largo de la tarde. Yo no sé si quieren a lo mejor decir unas palabritas antes o ya empezamos al lío. Pues nada, pues sí, yo creo que todos queremos escucharle un ratito, ¿no? Pues venga. Un saludo por lo menos, porque buenas tardes a todas y a todos. Gracias, no saben, Alberto y yo, cómo ansiábamos estar hoy aquí, estar con todos y con todas, y salir de ese aire viciado que era ya el Congreso de los Diputados, ¿no? Ha sido durísimo estos apenas 100 días que llevamos allí, esa impostura que se ha mantenido, esa terrible batalla que hemos soportado. Han estado castigándonos como nunca, han intentado por todos los medios primero dividirnos, intentar devaluar a nuestro candidato a presidencia del gobierno, Pablo Iglesias, como si pudieran los enanucos estos meterse con Pablo, por Dios, como si pudieran. Muy por arriba de todos ellos, muy por arriba. Hemos intentado, insisto, porque desde el 21 de diciembre ya sabían ellos que no iba a haber gobierno de progreso, y han estado escenificando, teatralizando, para intentar poner en el consciente colectivo que era Pablo Iglesias y Podemos quien no quería un gobierno de cambio. Pero la ciudadanía no es tonta, todos y todas sabemos, no nos pueden engañar, nos pueden engañar un día, pero no nos pueden engañar siempre. Ya sabemos quiénes son. Han dejado escapar otra oportunidad histórica para que este país tuviera un gobierno de progreso. Lo dijimos antes en el proceso electoral del 20 de diciembre, decíamos, si queremos un gobierno de cambio, tenemos que pasarles por arriba a ellos, tenemos que ganar al PSOE, porque ellos, lo decía Aquino, y lo dice bien, son como los violinistas, cogen el violín con la mano izquierda, pero lo tocan con la derecha. Eso es lo que hace el PSOE cuando llega. Se olvida de la campaña electoral, se olvida del programa de izquierda. Eso es lo que hacen estos. Y es lo que han hecho otra vez. Y hemos aguantado, créanlo. Ha sido una batalla durísima, terrible. Cotidianamente, del 24 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, en telediarios, ni una sola verdad de lo que estaba pasando, ni una sola verdad. Ha sido durísimo contrarrestar toda la maquinaria del sistema, toda la maquinaria que han puesto para intentar instalar ese relato de que había una pinza y que por eso no había un gobierno de cambio. Mentira. Ellos, y me refiero al Partido Socialista Obrero Español, ellos han vuelto a fallar históricamente a la clase trabajadora, a la clase popular y a la ciudadanía. Ellos han vuelto a intentar jugar con nosotros, engañarnos, pero esta vez no les fue posible. Esta vez teníamos 69 hombres y mujeres ahí dentro que habíamos puesto desde el pueblo y no nos dejamos engañar. No veníamos aquí para abstenernos,
las que quieran. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, o sí, tardes todavía, a todas y a todos. Aquí estamos pues recién llegados de la última semana y de tener debates interesantísimos, como habrán visto en los medios. No quería entrar a analizar, aparte ya lo hizo la compañera Mary, y seguro que Juan Carlos entrará con más intensidad y con más profundidad seguramente a lo que ha pasado estos últimos meses. Yo quería centrarme solamente, no alargarme mucho, siempre que digo esto me acabo alargando mucho, pero intentar centrarme en el momento actual, desde el momento actual hacia adelante, qué es lo que vamos a hacer. Y yo creo que en este momento, y lo han intentado estos 4 meses y lo van a seguir intentando estos 2 meses que quedan hasta el 26 de junio, han situado como la política en 2 esferas, ¿no? Hay una política, porque es política también terrenal, basada en las condiciones materiales de las personas, o sea, basada en cómo vivimos, que es una política muy Podemos, es nuestro terreno, es donde nos movemos bien, es lo que consiguió que nos votaran 5 millones de personas el 20 de diciembre. Cuando hablo de esto, cuando hablo de las condiciones materiales, me refiero a cuando entramos en debate del modelo laboral de este país, cuando hablamos de empleo, del paro, cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de dependencia, cuando hablamos, por ejemplo, que hablan las compañeras del Parlamento de Canarias pues, sobre la ley del suelo, cuando hablamos del REF y de la financiación canaria, cuando hablamos de pues, multitud de temas que realmente están pegados a la vida de la gente, que afectan realmente a la vida de la gente, y es un terreno en el que somos insuperables, pero no porque seamos más listas o más listos que los demás, sino simplemente porque tenemos claro que esos son los problemas reales de la ciudadanía, que eso es lo que ha hecho que exista Podemos y eso es lo que hace que tengamos el apoyo y la ilusión popular que tiene detrás Podemos. Eso digamos que está a ras de suelo en la vida real. Y después, durante estos 4 meses y los 2 que quedan, han construido y van a seguir haciéndolo de manera cada vez más brusca, una política irreal, una política ficción en base a determinados elementos en donde saben que nos pueden derrotar. Saben que nos pueden derrotar porque no es la vida real, porque no son los problemas de la gente, pero sí que acaban afectando en el plano cultural, en el plano ideológico, la intención de voto o el apoyo a las personas. Cuando estoy hablando de esto, todos entenderán que me refiero a Pablo dijo no sé qué día en el Congreso no sé qué cosa, o estaba más cabreado, salieron en una rueda de prensa y dijeron no sé qué, Venezuela, ETA, la imputación de no sé quién, que por el otro lado le viene dinero de Irán, que la corrupción, que le sacaron una foto entrando a un hotel, o sea, esa suerte de cosas que lo han convertido. Pablo es un intolerante, mejor si estuviera Íñigo intentando generar una falsa tensión interna, una falsa fractura que no existe, o sea, todo ese plano de cosas, que es donde realmente nos vamos a jugar las próximas elecciones, es donde vamos a tener que ser capaces de salir de ese marco y de volver a la política Podemos, que es la política real que afecta a la gente, al desempleo, a la sanidad, a la educación, etc. Y yo creo que una de las cosas claves, uno de los elementos claves que tenemos que combatir, y hay mucha gente que tiene miedo basado en la política ficción, ETA, Venezuela y todas las historias de Irán. Alberto es un candidato que mató a no sé cuánta gente y estuvo en la cárcel y come niños y todas las cosas así que van diciendo, pero y los piojos, todas estas cosas, ¿no? Pero aparte del miedo que genera todo eso, hay un miedo de la población, eso se puede percibir, lo puede percibir cualquiera que hable con la gente, a un miedo al cambio, realmente, aunque parezca mentira. Hay mucha gente que está, lo puedo decir aquí, da igual que haya medios de comunicación y demás, ya, que está jodida, que podría buscar otro eufemismo, otro término, pero es la realidad, que están pasándolo muy mal, que están pasándolo fatal. O sea, hay
pero una cantidad de gente terrorífica que, a pesar de estar pasándolo fatal, tiene miedo a pasarlo peor. Le han conseguido ideológicamente y culturalmente, siempre hay uno que lo está pasando mal, tiene los 426 euros del paro, sale a la calle, no sabe cómo llegar a fin de mes, no llega a la hipoteca, pero cuando sale se encuentra a alguien durmiendo en el cajero y dice, hay gente que está peor que yo. Y por lo que acabo de leer en El Mundo, si gobierno Podemos, capaz que voy a ser yo del cajero, vamos a acabar todos en el cajero. Ese mecanismo funciona muy bien y tenemos que combatirlo. Y tenemos que combatirlo con argumentos y con fuerza. Y yo creo que el argumento fuerza principal para combatir esto es ellos, el Partido Popular en concreto, pero todos en general, el Partido Socialista y Ciudadanos lo usa también mucho, se erigen como el partido del orden, de la eficacia, del conocimiento, como un partido de Estado, como si esto no funcionara si ellos no estuvieran, cuando la realidad es que con ellos ahí es como no funciona, pero lo venden, pero consiguen vender esto muy bien, y hay que combatir ese argumento, y tenemos cientos de datos, cientos de líneas argumentales para hacerlo. Hoy les dejo una pincelada, y yo creo que la campaña la tenemos que articular por ahí, de convencer a la gente de que somos la única alternativa real de este país, como se ha visto en los últimos meses, de que nosotros no vamos a un lado y al otro en función de quién nos llame o en función de cómo se vayan acercando no las elecciones, que nosotros hemos sido y nosotras hemos sido fieles a nuestro programa, pero aparte de todo eso tenemos que convencer a la gente, hacer llegar a la gente la sensación de que somos un partido de gobierno, que tenemos muy buenas ideas, un equipo gigantesco y muy preparado, posiblemente el más preparado de todo el país para gobernar, y hay que vender que la eficacia que venden, el orden que venden, el control que venden es absolutamente mentira. Por ejemplo, podríamos poner el ejemplo del debate que tuvimos hoy acerca de los 426 euros. Hoy debatimos algo muy importante, lo votamos todos a favor, como no podía ser de otra manera, nosotros le dimos un sí, pero bastante crítico. Votamos que como ya por desgracia muchas aquí sabrán, el 15 de abril se acababa el programa de activación de empleo y la ayuda a los 426 euros. Y evidentemente ellos, que a los parados les importan bastante poco, pero como las elecciones previsiblemente iban a ser el 26 de junio, como al final van a ser, no iban a cometer la torpeza política de cercenar el plan, de cortar el plan. Pero la realidad de ese plan, y lo debatíamos así esta mañana, y están los datos en el Ministerio de Trabajo, lo pueden ver tranquilamente, es que la cantidad de dinero que había asignado y la cantidad de personas potenciales que se puedan acoger en plan se ha quedado solo en un 15%. El gobierno de la eficacia y del orden solo le ha dado dinero, solo le ha dado ayuda al 15% de las personas que realmente lo necesitan en este país, y eso no depende de que Podemos haya dicho una cosa u otra, o de que una organización política haya dicho en negro o haya dicho blanco, depende solo, única y exclusivamente de su gestión. Han sido ellos, están en el gobierno solo, están con mayoría absoluta, y han sido ellos los gestores súper eficaces, el partido del orden, de la normalidad, del control, los que no han conseguido que el dinero para los parados llegue a más del 15% de las personas. Y les comento un dato que es súper significativo, que lo conocemos porque estamos trabajando muy a fondo en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, y que es terrorífico, que casi nadie conoce, porque los medios de comunicación y los grandes partidos pues hablan de Venezuela, de ETA, de lo que toque, menos del paro, menos de la vivienda, menos de educación, de sanidad. Por ejemplo, ¿saben lo que es el Fondo de Reserva de la Seguridad Social? El Fondo de Reserva de la Seguridad Social se crea por allá por los años 90, cuando el Pacto de Toledo, y básicamente lo que viene a ser, pues como la propia palabra lo dice, un fondo de reserva cuando la Seguridad Social tenía superávit, aquellos tiempos en los que ingresaba más dinero del que gastaba, más dinero del que gastaba en compensaciones, en ITE, el que gastaba en pensiones, etc. Hubo un momento en el que, como había mucha gente trabajando y los empleos eran de mejor calidad que ahora, pues había superávit. La Seguridad Social ingresaba más dinero que gastaba, y el diferencial de ese dinero se metía en este fondo. Se mete en este fondo de reserva de la Seguridad Social. Pues bien, este fondo estaba capitalizado para cuando demográficamente este país, por el envejecimiento y demás, le hiciera falta para sufragar las pensiones y demás, poder tirar de ahí. Pues bien, cuando entró el Partido Popular,
había 60.000 millones de euros en el Fondo de la Seguridad Social. Estos señores, los señores de la gestión y de la eficacia, evidentemente con sus políticas, tanto las del Partido Socialista con austeridad como las políticas de ellos, tanto en el plano fiscal, económico, como en el plano laboral, que es fundamental, o sea, con los trabajos, lo digo aquí, de mierda, que le están dejando a la gente, donde están cogiendo un trabajo digno que había. Ellos están cogiendo, dicen, no, estamos creando empleo. Sí, claro, así lo creo yo también. Los contratos en este país, la media dura 50 días. Ellos están cogiendo con la reforma laboral un empleo digno que había, lo trocean, lo parten y sacan tres. A ninguna de las tres personas le da para vivir, le da para malvivir, para ir escapando, pero ellos sacan su dato y dicen, mira, saqué 2 millones de personas. ¿Qué pasa? Que evidentemente con esa calidad de empleo, las cotizaciones a la seguridad social pues han ido bajando, las pensiones se tienen que seguir pagando, además porque se tienen que seguir pagando, porque la mayoría del país, un porcentaje muy importante del país, está viviendo, familias enteras, de las pensiones de las personas mayores, aunque parezca mentira, eso está ocurriendo de manera masiva en el país. Y entonces, ¿qué pasa? Que la seguridad social, año a año, gasta más de lo que ingresa, y han tenido que coger el fondo de la seguridad social, el fondo de reserva de la seguridad social, que tenía 60.000 millones, y en solo 4 años se lo han gastado, lo han llevado a la mitad. Ahora hay solo 30.000 millones de euros. Eso quiere decir que a este ritmo, en 4 años, desaparece el fondo de reserva de la seguridad social. ¿Y qué significa esto? Significa que si desaparece el fondo de reserva de la seguridad social, al siguiente año, cuando la seguridad social tenga más gastos que son pagar pensiones, bajas, etcétera, tenga más gastos que ingresos, no va a haber dinero para pagar. Los debates son durísimos ahí, y sale uno con el cuerpo, con mal cuerpo, no, de ver de cómo hay gente que es capaz de votar contra los parados, de votar contra los trabajadores de este país, de votar contra... Habían hasta personas que habían ido para la investigación del accidente de tren en Galicia, que murieron 80 personas, y los tíos son capaces de votar en contra con los familiares ahí de los muertos en la cara, son capaces de votar, y esas son cosas que te tienen que preparar psicológicamente, que te dejan la barriga revuelta, de ver cómo son capaces de hacer esas cosas. Y nos miramos, estábamos por fuera del bar, nos miramos y dijeron, mira, yo no sé qué ha pasado estos 4 meses, pero lo que estoy seguro es que tengo unas ganas de ganar las elecciones el 26 de agosto, que vamos. Que nadie dude eso. Pues acabo de abrazar a Alberto y huele bien. Bueno, qué alegría estar aquí, como diría Trillo, encantado de estar aquí en las Islas Baleares. Madre, cuando miremos hacia atrás y veamos la gente que nos ha gobernado, es que nos va a dar susto. Cuando veamos esta gente, ¿no? Estos mentirosos, corruptos, interesados, egoístas. Cuando veamos por lo que ocurre ahora mismo en el Parlamento. Y cuando está gente como Alberto, como María Pita, pues de repente la gente dice, ups, menuda diferencia entre unos y otros. Bueno, quería comentaros un par de cosas breves, ¿no? Breves, mentiroso. El otro día leía una frase de Concepción Arenal que decía, todo es imposible mientras lo parece. Fijaos que en el momento en que uno interioriza que las cosas son imposibles, nos convertimos en nuestros propios carceleros. Y basta un cordón del zapato para que nos sintamos presos. Una vez vi una pintada creo que era en Buenos Aires, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Donde si nosotros interiorizamos esa imposibilidad, nos sentimos incapaces de poner en marcha cualquier cambio. Ahora que estamos de alguna manera cerrando, ¿no?, esta etapa y mirando hacia atrás, me he acordado mucho de la frase de uno de mis maestros, de Jesús Ibáñez, que siempre nos enseñaba a pensar con ejemplos. Cosa que siempre cuento cuando fui a Alemania y él siempre nos ponía ejemplos, y recuerdo que en la primera clase en Alemania un profesor, supuestamente muy inteligente, dijo, los ejemplos son la muerte del pensamiento. Hay que pensar de manera abstracta. Los ejemplos son la claudicación de la inteligencia. Los ejemplos son la muerte del pensamiento. Recuerdo que yo levanté la mano y dije, perdón, ¿esto podría poner un ejemplo?
maldita la gracia que le hizo. Los alemanes llevan con poco de sentido del humor y encima intentando amargarnos a nosotros el sentido del humor durante un tiempo, los dirigentes. Bueno, la frase que nos contaba mi maestro era el ejemplo de un maestro zen que había dedicado toda su vida a enseñar a su discípulo a diferenciar lo que existía y lo que no existía, lo que era cierto y lo que era falso, lo que era verdad y lo que era mentira. Y llegó el día de la última lección y lo llamó al salón de los pasos perdidos, lo puso debajo de la escalera, le puso una vara de almendro en la cabeza y le dijo: si me dices que esta vara no existe, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara existe, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. Yo le dije al maestro: ya tengo la solución, le quitas tú la vara al maestro y le dices: ¿y ahora qué? Y Jesús Ibáñez, que era mucho más listo que yo, dijo: no, la solución es que cuando algo es necesario e imposible, hay que inventar una nueva dimensión. Si es necesario que no te den con el palo en la cabeza, pero es imposible con las reglas del juego que te han puesto, o te inventas una nueva dimensión o te dan con el palo en la cabeza. Esto, fijaos, es lo que nos llevó hace apenas 2 años a fundar Podemos. Hace 2 años nos dimos cuenta de que nos estaban engañando, de que estaban invitándonos a la resignación, de que estaban expulsando a los jóvenes de España, de que encima no les dejaban votar. Por cierto, vamos a lograr que regreséis, vamos a lograr que votéis, os necesitamos aquí, con toda vuestra inteligencia, con todo vuestro entusiasmo. Bueno, pues fijaos que el argumento era: echamos a los jóvenes de España. 2 millones han dejado votar al 4,7%. Y por supuesto, mayoritariamente han votado a Podemos. Imaginaos si esa gente hubiera votado. El Partido Socialista nos ha sacado 300.000 votos. Si hubiera podido votar toda esa gente, hubiéramos pasado con mucho al Partido Socialista. Por tanto, que no pretenda darnos lecciones con un sistema electoral que hace trampas. Fijaos que echaban a los jóvenes del país. A los parados de larga duración les decían: no sois importantes, no, resignaos, no sois útiles. Y sabéis que en Estados Unidos no hay pobres. En Estados Unidos hay perdedores. Y la diferencia entre un perdedor, un loser y un pobre es que el perdedor asume su propia responsabilidad en lo que le pasa. El pobre puede enfadarse, el pobre puede entender que le han engañado. En cambio, el perdedor dice: no, es que tenía que haber estudiado chino mandarín en internet a las 5 de la madrugada después de venir de 3 trabajos de 200 euros cada uno. Es mi culpa. Fijaos que eso fue la magia de la plataforma de afectados por la hipoteca. Gente que estaba jodida porque había perdido su casa y los ahorros de toda su vida, y había embarcado a familiares y amigos y estaban golpeados, y vino la plataforma de afectados por la hipoteca a decirles: no tenéis la culpa, mantened vuestra dignidad, os han robado, son unos ladrones, recuperad la dignidad, que no roben eso. Y fijaos que esa dignidad veíamos que estaban intentando robarla a los parados de larga duración. Veíamos que los economistas se estaban comportando, muchos de ellos en las academias, como canallas, menos los que están aquí presentes. Y resulta que, fijaos, se enseñaba en las facultades de economía unas recetas económicas que nos habían llevado al desastre. Pero ¿qué facultad de economía ha cambiado los planes de estudio? Y siguen contando lo mismo que se ha demostrado que es falso. Y de repente empezaban los economistas a decir: es que no hay alternativa, es que no hay ninguna posibilidad diferente de lo que se está haciendo. Y si encima alguien protestaba, la ley Mordaza, una ley que demonizaba cualquier tipo de protesta e intentaba paralizar el enfado de la gente. Y al final, fijaos, veíamos: estos acaban con nuestro país. Y había detrás, es verdad, un diseño. Es decir, que cuando uno estudia las ciencias sociales, se da cuenta de que llevan medio siglo con un discurso, eso que llamamos neoliberalismo. Yo le digo a mis alumnos siempre, el primer día de clase, que recuerden una frase de Miguel de Unamuno, al que le preguntaba un periodista: ¿cree usted que existe Dios?
Y uno le contestó, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. Utilizamos palabras y a veces no sabemos qué significan. El modelo neoliberal, fijaos que Aznar es el que sacó a la derecha española de ser franquista a ser neoliberal. Y eso del neoliberalismo os invito a que penséis simplemente que es una sociedad donde todos tenemos que ser empresarios de nosotros mismos. Tenemos que vivir la vida como si fuéramos una empresa, invertir en nosotros mismos y estar en competencia con los demás y pretender que todo es un mercado. Y al final, fijaos, por eso los canallas están envalentonados, porque si todo es un mercado, la amistad, el sexo, el conocimiento, el ocio, la vivienda, la alimentación, todo es un mercado. El que tiene mucho dinero se puede creer un dios, puede creer que puede comprar a cualquier persona. En cambio, la gente decente dice, yo no quiero que me coman, pero tampoco me quiero comer a los demás. Y fijaos que, y esto es muy importante, esa lógica de que tenemos que vivir en el mundo como si fuéramos empresarios de nosotros mismos va robándonos el alma. Yo contaba, un profesor de mi facultad es un poco bruto y estaba muy triste porque le había dejado su pareja, y yo pensaba, qué suerte ella. Y entonces le digo, ¿qué te pasa? No sé qué, no, me ha dejado fulanita. Y yo pensaba para mis adentros, pues claro. Y va el tipo y me dice, con lo que había invertido en esa relación. Y yo pensaba, pues haberla querido, idiota. Fijaos que más allá de lo chusco, esa idea nos hace estar en el mundo, como si todo fueran mercancías, como si alguien no es rentable, tiene que quedar fuera de nuestro interés, donde todos tenemos que ser rentables en alguno de los muchos mercados, el de la amistad, el de la belleza, el de la inteligencia, el del trabajo. Y de repente nos olvidamos que somos seres humanos, que cualquiera de los que estamos aquí somos sujetos de dignidad. ¿Sabéis por qué? Porque somos finitos, porque no somos inmortales. Y aunque nos clonasen, pensando en que si clonasen a Rajoy, digo, qué susto. Pero aunque nos clonasen, no seríamos los mismos, porque nuestras experiencias serían diferentes. Por tanto, fijaos, somos sujetos de dignidad por esa condición finita, y hay que tratar a cualquier ser humano como un héroe. En cambio, fijaos, está creciendo la lógica de que no. Si no tienes tu propia posibilidad de sobrevivencia, pues allá, te las apañes como puedas. Fijaos que lo que estaba planteando Alberto, es decir, que los derechos laborales no son gracias que nos da ningún poderoso, son derechos nuestros como ciudadanos. Y estamos olvidándonos, estamos pretendiendo que vayamos al mercado a comprar las cosas y el que fracase, que reciba caridad. No queremos caridad, queremos derechos. Somos los que construimos nuestra sociedad. Y fijaos que va habiendo como un olvido de estas cosas. Es que si os dijera que la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, de ahí sacamos la Ley 25, fue lo primero que hizo Podemos, qué coherentes hemos sido. Lo primero que hemos hecho al llegar al Parlamento es presentar una ley para ayudar a los que están más necesitados. Es lo primero que hemos hecho, la Ley 25, para ayudar a la gente que tenía que cortar la calefacción, que no tenía vivienda, que no podía pagar los medicamentos. Pues claro. ¿O creéis que a Meria, a Noemí, a Alberto se les va a olvidar quiénes son? Si además hemos definido en Podemos que nadie se va a quedar más de 2 legislaturas. Tenemos que regresar al lugar donde trabajamos y vivimos. ¿Cómo vas a hacer barrabasadas? Es que otra cosa es que pienses que estás en la política no un rato, sino que te vas a quedar siempre y vas a volver con las alfombras rojas. Y entonces te puedes convertir en un mentiroso como Soria. Claro. Bueno, os decía que la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48 dice que el derecho a un mes de vacaciones pagada es un derecho
construido por las luchas de los trabajadores y las trabajadoras. Y ahora parece que te vas un mes de vacaciones y eres casta. Pero es que nos estamos volviendo locos. Que son logros de los trabajadores, que han costado un siglo de luchas obreras. ¿Cómo vamos a sacrificar esas cosas que son nuestros logros? Claro, ellos lo que quieren es un modelo como el chino. Es decir, pues que trabajemos, pues eso, 7 días a la semana, 24 horas al día, 30 días al mes y 12 meses al año. Estarían encantados, y encima con un gobierno autoritario. Es el modelo de ellos. Quieren que trabajemos como China, contaminados, muchas horas, malos salarios, y encima si protestas te dan con la cachiporra en la cabeza. Yo no lo quiero para los chinos y no lo quiero para mi país. Y con su argumento de que tenemos que ser rentables, crecientemente tenemos que bajar nuestras condiciones laborales. Se acaba de construir una polémica, ¿la habéis visto? La semana pasada en la universidad, presentando un libro en la Facultad de Filosofía, Pablo hizo una reflexión acerca del poder, la verdad, los medios, una reflexión filosófica media aburrida. Y resulta que, para poner un ejemplo, buscó a un compañero, a Álvaro, que es amigo, que hace su trabajo de una manera honesta, y lo mencionó, y de repente se montó que poco menos que Pablo Iglesias era Pol Pot. Yo lo que he visto es que los periodistas no pueden tener libertad porque tienen salarios de miseria, porque no tienen contratos laborales decentes, porque están constantemente amenazados. Y hemos visto ayer que esos grandes defensores de la libertad de expresión, el señor Cebrián, qué curioso, que todos los que siempre llevan metiéndose de una manera absolutamente desproporcionada, pues claro que hay errores en Venezuela, pero muchísimos más en otros sitios, y callan. Y esta gente que lleva 14 años insultando a Venezuela, qué curioso. Luego resulta que tienen papeles en Panamá, intereses petroleros, dinero escondido fuera de nuestro país. Y qué curioso, parece que atacar a Venezuela era debilitar esa justificación. Nadie nos va a explicar la cantidad de problemas que hay en Venezuela. Pues claro que hay problemas en Venezuela, y muchos más ahora que se ha hundido el precio del petróleo. Pues claro, yo me pregunto cómo estaría España si se nos hundiera un 80% el turismo. Ya me preguntaría yo cómo estamos. Pero esta gente lo que ha querido siempre, lo estamos viendo en Brasil, les sobra nadie que no sean de ellos en el gobierno, aunque ganen dinero. Han interiorizado que el poder es de ellos. Si por eso les ves el comportamiento a estos señores del Partido Popular, me temo que los de Coalición Canaria también están en la misma onda. Parece que se creen los señores feudales. Son las élites que se creen ungidos por Zeus. Bueno, os decía que quería terminar. No he empezado. No, solamente quería plantearos que hagamos memoria. Que las luchas de ayer son los derechos de hoy. Y que las luchas de hoy van a ser los derechos de mañana. Y por eso hay una voluntad, fijaos, de siempre tergiversar la historia, de ocultarla para que no podamos mirar hacia atrás y acordarnos de los que anticiparon nuestra rabia, para que no nos acordemos de los que hicieron cosas para cambiar nuestro país, que no nos acordemos de los que se la jugaron para defender la democracia. Y resulta que nos vienen a contar mentiras. Lo conté la última vez que estuve aquí, una historia que siempre la cuento porque me emocionó. En la Comuna de París de 1871, derrotados los locos y las locas que querían asaltar los cielos, apoyados por Bismarck y el ejército de Versalles. Esa gente que pedía igualdad de salarios entre hombres y mujeres, reducir la jornada laboral, que no trabajaran los niños, comedores populares, que no hubiera desahucios. Esas eran las locuras que pedían los comuneros en 1871. Y derrotados los llevaban atados bajando de Montmartre, y un general a caballo dijo: sácame a los que tengan el pelo blanco. Y un sargento no entendía: que me los saques. Y el sargento los desata y el general los pone contra una pared y allí mismo los fusiló.
Y el sargento le pregunta, ¿por qué has hecho eso? Dice, no entiendes nada, porque si en 1871 estos se han levantado y tienen el pelo gris, ya eran mayores de edad cuando la revolución de 1848. Y mira que los reprimimos, y si se han vuelto a levantar, estos son los peligrosos. Y yo me gusta contar esta historia para recordar de una maldita vez que la democracia no la trajo ni el rey, ni Fraga, ni Suárez, ni Felipe González. La trajisteis los del pelo blanco, los del pelo gris, las mujeres y hombres que peleasteis y seguís peleando. Pues claro. Y quieren contarnos que la transición la trajo el rey de Panamá. En fin, os decía, fijaos que no quieren que tengamos memoria. Y uno lee un libro de texto y dice, y Lorca murió en Granada, de gripe, ¿verdad? Y Machado, poeta, decidió ir a morir a Francia, claro. Porque había aquí una dictadura que después se quedarían durante 40 años. Y parece que no quieren que recordemos estas cosas. Parece que no quieren que toquemos la memoria. Les molesta que hagamos recordatorios. El otro día Pablo recordó a la gente asesinada en Vitoria. Es que nadie se acuerda de los obreros asesinados en Vitoria, cuando Fraga, el fundador del Partido Popular, decía que la calle es mía. Pues yo quiero acordarme de la gente de Vitoria, y queremos acordarnos también de la gente que con nuestros impuestos montó los GAL para asesinar a gente. Queremos acordarnos para que no vuelvan a ocurrir esas barbaridades. Queremos acordarnos, tenemos derecho a la memoria. Y dicen, no tenéis que remover el pasado. ¿Qué nos ocurre en nuestro país? Que conocer nuestro pasado se explica como remover el pasado. Es como si de repente, fijaos, no sé, en Francia, en Italia, en Alemania, cuando de repente alguien recuerda el nazismo, diría, no remuevas el pasado. Nosotros no queremos remover el pasado, queremos recordar a la gente que nos explica por qué tenemos que pelear para ganar las siguientes elecciones. Hace unas semanas, el rey Felipe VI inauguró una placa de homenaje a la 9 en París, si mal no recuerdo. La 9 me parte el corazón que no forme parte de la memoria más viva de nuestro país. Eran los republicanos españoles que después de perder la guerra se fueron a pelear contra los nazis en el ejército de los aliados, y fueron los que en el año 44, con la división Leclerc, recibieron el mandato de entrar los primeros a liberar París. Y entraron con blindados que llevaban los nombres de nuestras batallas, Guadalajara, Brunete, Madrid. Y resulta que allí los celebran, los condecoran, están en los libros de historia. Y el rey inaugura una placa allí. Felipe VI, la placa la queremos en España, porque eran españoles, son nuestra gente. Los queremos aquí, reconocidos, honrados. Bueno, ya me callo de verdad. Solo... Que no hay prisa. ¿Qué? El TTIP. Bueno. Aquí vamos a ir a mítines de 7 horas y no quiero pensar en las comparaciones. Mirad, no, que tendréis muchas preguntas, y ahora las preguntas no las hacéis y contestamos entre todas y todos. No. El TTIP es el Tratado Transatlántico de Inversiones y Renta, que es un invento que está firmando ahora mismo el Parlamento Europeo con los norteamericanos en secreto. En secreto. Dejan solamente entrar a los europarlamentarios en una cámara sin siquiera los teléfonos móviles para no hacerle fotos. Y hay cosas terribles, como que desaparece la jurisdicción propia de los europeos y van a ser jueces, ni siquiera norteamericanos, jueces privados, los que establezcan la validez de esos convenios. Se pierden en el tratado este que están firmando el PSOE, el PP, Ciudadanos. Nos están mintiendo, dicen una cosa aquí y están haciendo otra cosa en Bruselas. No tienen el coraje de explicarnos lo que están aprobando. Y en ese tratado, por ejemplo, los norteamericanos, sabéis que no reconocen los consejos de denominación, solamente reconocen las marcas, y por tanto los consejos de denominación desaparecen. Y de repente una empresa te puede hacer
mojo picón de Wisconsin, ¿no? El TTIP, fijaos también, no está buscando bajar los aranceles porque ya los han bajado mucho. Lo que está buscando es ahorrar en todas las dificultades que Europa pone por salud medioambiental o por cuidados médicos. Es decir, que aquí somos mucho más exigentes que ellos a la hora de establecer en las importaciones qué productos cumplen determinados patrones medioambientales y qué no. Eso desaparecería. De la misma manera que aquí, por ejemplo, los procedimientos médicos, que son más exigentes, verían rebajadas esas exigencias por las de los norteamericanos. Así todo, así todo. Y uno se pregunta, ¿por qué lo estáis negociando en silencio, en secreto? ¿Por qué no podemos saberlo? ¿Por qué no nos lo enseñáis? ¿Y sabéis por qué? Por un planteamiento que lo hicieron los neoliberales y lo expresaron. Lo que no podáis defender en vuestros países, defenderlo en el ámbito supranacional, que es más fácil. Y de repente nos cuelan algo y dicen, no, es Bruselas. Y te quedas con cara de pendejo. Es Bruselas, y dices, pues, ¿y qué haces? ¿Marchas a Bruselas? ¿Y para qué? Es una de las grandes trampas de lo que está ocurriendo. Bueno, decía para terminar que tenemos que tener muy claro lo que ha ocurrido en esta última etapa. Mirad, nos presentamos a las elecciones sabiendo que somos la fuerza del cambio. Lo notábamos, lo vivíamos. Sabíamos que íbamos a tener un resultado espectacular porque lo veíamos en el cariño de la gente. En 2 años apenas, fijaos, 5 millones de votos. Lo veíamos también por los ataques. Eran tan furibundos, tan desmesurados. Y yo decía, y lo sigo diciendo, como receptor de muchos ataques, yo decía, bueno, he aprendido, y cuando veo ahora mismo ahí, digo, a mí no me importa que me maten, porque sé, y esto es una de las cosas que ya ha venido para quedarse, por cada uno de nosotros, de los que fundamos Podemos, que caigamos, va a haber 100 Albertos, 100 Noemís, 100 jóvenes que van a tomar la bandera, no van a asustarnos, nos da igual, atacadnos lo que queráis, que ya hay recambio. Se lo decía ahora mismo a Alberto, decía, Alberto, cuando yo venía aquí, al principio veníamos muy solitos, y ahora veo ya no hace falta. Es decir, ya estáis vosotras y vosotros aprendiendo, creciendo. Y luego encima yo siempre digo que a mí me pasa como a Gila, que me han fusilado mal. ¿Sabéis que la guerra civil a Gila lo fusilaron, pero dejaron cojo? No, fusilado mal. Bueno, lo que quería contaros, quería deciros que sabíamos que íbamos a sacar un enorme resultado, 5 millones de votos, 5 millones. Nos está mirando el mundo. Mirad la emoción que despertó la victoria de Syriza en Grecia, que es un país pequeñito. Imaginaos en la 4ª economía del euro, lo que significa. Nos está mirando, creedme, todo el mundo. Y por eso os decía los ataques, que nosotros decíamos, pues mira, vamos a hacer los lunes, miércoles y viernes etarras. Los martes, los jueves y los sábados, chavistas. Yo pensaba que los domingos, como somos un país católico, íbamos a descansar. Los domingos, pues malversadores, iraníes, ¡qué fuerte! Nos han acusado de que nos financiaba Irán. Al que financia un iraní es a Cebrián, el que ha prohibido a los periodistas que puedan estar en sus medios. Os decía hace un momento, ¿no?, en los ataques que sufrió Pablo, los plantes, y yo me preguntaba, ¿y ahora qué harán? Porque si se han enfadado con Pablo, y creedme una cosa, me parece genial que los periodistas nos exijan más a nosotros que a cualquier otro partido, porque los periodistas también son ciudadanas y ciudadanos, y me parece muy bien que nos exijan más, pero también yo quiero reclamar cierta coherencia. Y ha sido Cebrián el que ha echado a un periodista de la cadena SER. ¿Dónde están las protestas frente a eso? Que ha prohibido a los periodistas ir a La Sexta. ¿Dónde están las protestas frente a eso? Es que estábamos nosotros en contra de la libertad de expresión, es mentira. Es el grupo Prisa el que demuestra que está en contra de la libertad de expresión y los intereses de uno, de Cebrián, que le han pillado con el carrito del helado.
con dinero regalado en iraní, con papeles de Panamá, con intereses fuera, y de repente su respuesta es: voy a intentar silenciar a los periodistas. Cebrián, nos vas a tener enfrente, no queremos que tú influyas nunca más en nuestra democracia. Eres una persona tóxica para la democracia española porque presionas y chantajeas a los periodistas. Todo el mundo tiene que tenerle miedo a esta gente. Sacamos 5 millones de votos y el Partido Socialista sacó 5.300.000. Como os decía, si hubieran podido votar, los emigrantes hubiéramos arrasado. Pero si además le sumamos los votos de Izquierda Unida y Unidad Popular, sacamos muchos más votos que el Partido Socialista, pero no pudimos encontrarnos en la discusión. Pero eso se ha acabado. Eso se ha acabado. Y fijaos, es muy importante que vayamos a las elecciones con esto muy claro. Nosotros entendíamos que el resultado electoral era un empate catastrófico. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista no sumaba, el Partido Popular no sumaba y teníamos que buscar algún tipo de fórmula. Nosotros no nos fiamos del Partido Socialista, pero no nos fiamos porque si nos fiásemos no habríamos nacido. ¿Cómo podemos? No nos fiamos porque reformaron el artículo 135 de la Constitución y no nos preguntaron. No nos fiamos porque en el año 93 Felipe González, otro que canta canciones panameñas, Felipe González en el año 93 pudo haber hecho un gobierno con Izquierda Unida y decidió hacerlo con Pujol y de aquellos polvos estos lodos. No nos fiamos porque el Partido Socialista está diciendo unas cosas aquí y está en Bruselas negociando ese TTIP, ese tratado transatlántico. No nos fiamos porque hubo que decirle a Zapatero: no nos falles. Y hubo gente en 2004 que presionó a Zapatero para que no sacara las tropas de Irak. Y hubo que otra vez desde la calle decir: protestamos. Y Zapatero cumplió. Pero si no hubiéramos estado protestando, igual, ni siquiera un presidente que gana las elecciones por el no a la guerra hubiera sacado a las tropas de Irak. Por tanto, no nos fiamos del Partido Socialista porque se entiende mejor con el Partido Popular o con Convergencia y Unión que con las fuerzas de la transformación. Pero ¿sabéis qué ocurrió? Que 11 millones de españoles y españolas nos dijeron: tenéis que intentar llegar a un acuerdo. Y lo veíamos. Veíamos que había gente que quería salir de la legislatura más nefasta que recuerda a la democracia, que teníamos que encontrar soluciones urgentes para la gente que está sufriendo. Y eso nos obligaba a hablar. Y Pablo Iglesias, desde el primer día, le dijo a Sánchez: te ofrezco la mano para un gobierno de cambio. Sumamos 161 votos. Y no os olvidéis de esto. El 28 de diciembre, una semana después de las elecciones, el Consejo Federal del PSOE le dijo a Sánchez: nada con Podemos, échate en brazos de Ciudadanos. No os olvidéis de esto. Y ahí empezó un diálogo de besugos. Resulta que había que explicarle, parecía Barrio Sésamo. Había que decirle a Sánchez: Sánchez, mira, 161 son más que 130. Y Sánchez, otra vez. Estoy preocupado por Sánchez porque tiene tantos asuntos pendientes en su propio partido. Estoy pensando en adoptarlo. No, yo particular. Además, si yo no tengo ningún cargo en Podemos, no sé. Soy todo privado. Bueno. Primero tienes que reciclar a Sánchez, no te quedas con particular. Es que el pobre está ahí tan golpeado. Tiene Susana Díaz ahí. ¿No te da pena? Eres una insensible. Pobre, de lo que ha sufrido. Bueno,
No os olvidéis del dato. El 28 de diciembre, el Consejo Federal del Partido Socialista le cierra la puerta a Sánchez de un pacto con Podemos. Y entonces ahí empieza todo el baile. De a ver entonces cómo hacemos. ¿Sabéis que el IBEX 35 le dijo al PP y al PSOE: no hagáis una gran coalición? ¿Por qué? Ahí había una pelea interna entre el IBEX 35. Porque algunos decían: coño, tiene que haber una gran coalición, porque es que si no, si ganan estos de Podemos, imagínate que empiezan a levantar las alfombras y a revisar los contratos. Pero otros listos decían: cuidado, porque es que sí, hay una gran coalición PSOE-PP, la oposición es Podemos. Y en cuanto estos fallen, le estamos dando el gobierno a Podemos y rompemos este juguete maravilloso del turnismo que funciona desde el siglo XIX con el paréntesis de 40 años del general Franco. Y de repente dijeron: cuidado. Y empezaron los problemas. Y por eso empezaron a atacarnos a nosotros, a ver si conseguían nuestra abstención. Y empezaron a inventarse que las encuestas nos daban que nos hundíamos, y que nos peleamos, y que nos odiamos. Y que ayer Íñigo me robó el bocadillo de nocilla. Y me pisó con el triciclo. Y empezaron, fijaos, a inventarnos de que estamos, pues claro que discutimos. Pues llevamos discutiendo 20 años. Y si la gente fuera lista y leyera, vería que estas discusiones las tenemos escritas en libros. En el libro ese de Juego de Tronos que le gusta tanto a Íñigo y a Pablo. Yo soy más de Galeano. Mi Juego de Tronos siempre digo que me recuerda a Gran Hermano, pero con un enano maquiavélico. Bueno, decía que, fijaos, empezaron a hacer barbaridades, de intentar rompernos. Y como no nos rompemos, a decir que nos habíamos roto. Ayer y hoy lleva todo el día Sánchez diciendo que está Íñigo, que él es el moderado. Ahí si lo conocieran. O sea, no sabéis las veces que yo le digo: pero Íñigo, tío, modérate. Y entonces, en la locura de tener que inventarse, Íñigo es el moderado y Pablo y yo somos el ala dura. Y yo digo: coño, Sánchez, con la edad, alas duras ya cada vez quedan menos. No lo sé si habrá algún tipo de Viagra socialdemócrata. No sé. Bueno, termino de verdad. Fijaos que han intentado conseguir que nos abstuviéramos. Algunos han intentado cortarle la cabeza a Rajoy. Y por eso han filtrado papeles, ataques personales. Pero Rajoy no es solo Rajoy. Rajoy es una parte del Partido Popular que está a muerte contra la otra parte del Partido Popular. Por tanto, no bastaba con que descabezaran a Rajoy y se abstuvieran en el gobierno PSOE-Ciudadanos, sino que ellos tenían miedo porque iban a venir las Soraya, los Montoro y demás a disparar contra ellos, y por eso no ha cuajado. En las elecciones yo creo que hay dos cosas esenciales. Hasta el último minuto, Pablo le propuso a Sánchez un gobierno a la valenciana. En el último minuto, aprovechando una propuesta de urgencia de Compromís, que le dijo: haced un gobierno de izquierdas. ¿Qué le contestó Sánchez? No lo olvidéis, te acepto la propuesta, pero no un gobierno a la valenciana, sino un gobierno presidido por mí y compuesto por tecnócratas, como lo de Monti en Italia, lo de Papademos en Grecia. Es decir, cargarse a la democracia y que nos gobierne Goldman Sachs por las narices, Pedro Sánchez, por las narices. Si son enfermedades, no estás encontrando la solución. El otro día, fijaos, cuando Pablo decide recurrir a la memoria, hubo mucha gente que se enfadó. Hubo mucha gente que dijo: ¿y por qué tuvo que mencionar lo de la cal? ¿Y por qué tuvo que...? ¿Y sabéis qué ocurre? Que a veces queremos vivir en la complacencia de mirar hacia atrás y no encontrar nada que nos impugne. Es como cuando ponemos una foto nuestra en Facebook, que luego no nos reconoce nadie.
porque nos ponemos la más guapa. Entonces, fijaos, tengo la sensación de que, claro, cuando tú recuerdas que la gente también tiene responsabilidades y tiene que encontrar soluciones, la gente a veces huye de esa responsabilidad y prefiere políticos que le dicen: oye, tú eres el mejor, lo haces todo estupendo. Yo he de reconocer que me cae muy mal determinada gente de Ciudadanos, de la dirigencia. No todos, ¿eh? Hay gente que creo que me gusta, creo que son honestos. Otros sé que no lo son. Sé que no son honestos. Y que están en Ciudadanos, igual que ayer estuvieron en el PP o en Falange. Porque no tienen ningún tipo de escrúpulos. Y resulta que esa gente es la que le dice a la ciudadanía: tranquilos, que yo te voy a solventar todo. Y hacer ese discurso hueco. Si todos nos ponemos de acuerdo, vamos a poder encontrar soluciones. Lo que tenemos que hacer es no pensar en términos de partido. Y al final estás al lado de los que desahucian y de los desahuciados. Mientes. Mientes.